Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Paul Valéry dijo que la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. La guerra, como tantas otras manifestaciones humanas, ha estado en el hombre desde el inicio de los tiempos. Los motivos de las guerras son tan variados y algunos tan disparatados que la misma historia no ha logrado desentrañarlas, a pesar de que en la superficie se conozcan los motivos. Las guerras son costosas, dejan, como ustedes saben, miles de muertos y un dolor insuperable para todos los involucrados. Y sin embargo, existe y seguirá existiendo. Hoy hablaremos aquí en La Otra Aventura de algunos libros que retratan la guerra, la mayoría de los autores que la vivieron de uno u otro modo. Quédese aquí con nosotros. Hablaremos de guerra y literatura. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer es la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Usted ya lo sabe, se cumplen 100 años de la Primera Guerra Mundial. El país víctima, Francia. El primer mes de aquella guerra costó casi 1 millón de muertes francesas. El Imperio Austrohúngaro intentaba asegurar Sarajevo ante sus rivales, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. El archiduque Francisco Fernando viaja a Sarajevo y lo asesinan. 40 días después se desata la Primera Guerra Mundial. Francia y el Imperio Ruso sostenían un pacto de mutua ayuda. Y Alemania y el Imperio Austrohúngaro mantenían otro pacto en contra de las agresiones. Inglaterra y Francia, por su lado, tenían esbozado un pacto de ayuda. Las potencias del Entente son Francia, Rusia y el Reino Unido. Y por otro lado, las potencias centrales, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y finalmente el Imperio Otomano. He aquí con ustedes la Primera Guerra Mundial. Una de las vertientes centrales para conocer esta historia ha sido desde luego la literatura. De esta guerra hay pilas de libros. Propongo aquí un mapa veloz. Oigan ustedes, de España 3 títulos: Agustí Calvet, Gaziel en las trincheras, de la editorial Diéresis. Manuel y Antonio Machado, El hombre que murió en la guerra, de Austral. Y de Vicente Blasco Ibáñez, Los 4 jinetes del Apocalipsis. En México hay una obra rara e interesante de Salomón de la Selva, El soldado desconocido y otros poemas, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Vayamos a Alemania. Usted seguro ha visto la película o quizás ha leído el libro. Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, publicado por Pocket. Ernst Junger, Tempestades de acero, también de Junger, Diario de Guerra, 1914-1918, ambos publicados por Tusquets. En estos libros hay una memoria del dolor, un estudio del género humano, una aventura creativa que registra la muerte y la violencia. El arte de la guerra es uno de los libros que nunca dejan de estar en la sección de novedades de las librerías. Fue escrito en el siglo V a.C. por Sun Tzu y a pesar del tiempo transcurrido, aún tiene vigencia. En los ensayos que conforman este libro, el autor proporciona consejos sobre tácticas, motivaciones, decisiones difíciles. Fue el libro de cabecera de grandes personalidades como Maquiavelo, Napoleón, Mao Zedong y otros. Quizá su verdadera atracción resida en que no solo es un libro sobre tácticas militares, más bien es un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. Lo ideal es comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. Sun Tzu dice: la mejor victoria es vencer sin combatir, y esta es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. Lástima que la mayoría de los lectores que han hecho guerra no hayan seguido este consejo. Una de las guerras más sangrientas y absurdas es la llamada Guerra de los 100 años, que duró exactamente 116, del 1 de enero de 1337 al 17 de octubre de 1453.
Como casi todas las guerras, todo inició cuando los franceses y los ingleses no lograron ponerse de acuerdo sobre quién controlaría las enormes posesiones de los ingleses en tierras francesas. En aquel entonces, el mundo europeo era gobernado por grandes familias reales que creaban dinastías y que se pasaban el poder por generaciones. Su fortaleza, claro está, consistía en controlar sus territorios. Los cambios de poder que se daban con demasiada frecuencia debido a la precaria salud de los gobernantes y a las estrictas reglas para suceder el poder, entorpecieron cualquier intento de paz, pues por cada rey que subía al trono con obligaciones nuevas y protegidos a quienes ayudar, las condiciones de la guerra cambiaban. Durante todo este tiempo, las victorias fueron fluctuantes, a veces para los ingleses y otras para los franceses. Y justo en ese marco histórico surgió la famosa Jeanne d'Arc, una joven analfabeta que creía haber sido elegida por Dios para librar a su país de los ingleses. Apenas con 17 años logró reunir a un grupo de soldados y liberar a Orléans de los ingleses en 1429. Luego tuvo triunfos en Troyes, Chalon y Reims, pero luego de estos triunfos, la campaña militar de Jeanne empezó a decaer, derrotada en París y Compiègne, y finalmente capturada en 1430. La verdad es que los jefes militares franceses conspiraron contra Jeanne, envidiosos de sus éxitos y temerosos de que una guerra por la tierra se convirtiera en una guerra nacional y popular. Fue entregada a los ingleses, juzgada por la Inquisición por hechicería y quemada en la hoguera de Rouen en 1431. La guerra, siempre llena de absurdos y traiciones. William Styron publicó La decisión de Sofía. En esta novela ejemplar, el autor indaga en la conciencia de sus protagonistas una vez que se encuentran aparentemente a salvo lejos de la guerra. Sofía es una joven polaca sobreviviente del Holocausto que vive en una casa de huéspedes en Brooklyn. Sus compañeros son Nathan, un judío obsesionado con el pasado, y Stingo, un gringo procedente del sur que aspira a convertirse en escritor. A través de la relación que se establece entre los tres, conocemos los estragos psicológicos de la guerra y las diferentes formas en las cuales ésta incide en cada uno, sin importar el grado de involucramiento que tuvieron. Una fascinante indagación en el alma humana. William Styron. Circula en librerías una novedad publicada por la editorial Anagrama del escritor francés Jean Eckenos, 14. Desde luego, una breve historia de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Tecnológica. Un libro realmente fantástico en la prosa de uno de los mejores escritores franceses de nuestro tiempo. Jean Eckenos, 14. Hemos hablado aquí en la otra aventura de este libro y conviene hacerlo de nuevo si se habla de guerra y literatura. Se trata de Vida y Destino de Vasily Grossman, publicado por Galaxia Gutenberg. Un gran libro que ha sido comparado con Guerra y Paz de Tolstoy, con Los demonios de Dostoyevsky o como un caudal de cuentos de Chekhov. Hay en las historias de Grossman el gran aliento épico y al mismo tiempo las historias menudas de la vida diaria, el heroísmo de quienes sobrevivieron al terror estalinista y a los campos de concentración soviéticos. Vida y Destino, una novela de la guerra y la destrucción, del amor, una saga familiar, una novela política. Por cierto, este año se cumplen 50 de la muerte de Grossman, pues nació en 1905 y murió en 1964. En la batalla de Stalingrado, el ejército nazi y las tropas nazis escriben una de las páginas más sangrientas de la historia. Grossman escribe en un capítulo clave de esta gran novela, el número 33, unos cuantos párrafos y toda la filosofía de la historia que mueve con sus piezas el destino de los hombres y las mujeres. Hay otra gran novela, una gran novela, Los desnudos y los muertos, de Norman Mailer. The New York Times saludó a esta novela como la mejor que se hubiera escrito sobre la guerra por su capacidad para penetrar en el corazón y la mente de los hombres.
muchas veces comparada por la crítica precisamente con Guerra y Paz de Tolstoy o con La roja insignia del valor de Hart Crane. Los desnudos y los muertos le dio a Mailer el prestigio del gran escritor que fue a partir de entonces. Este principio clásico dice así: nadie podía dormir. Al amanecer se iba a bajar el material de asalto y un primer contingente de tropas cruzaría el agua y lanzaría un ataque en la playa de Ano Popey. En todo el barco, en toda la escuadra, los hombres sabían que en el término de pocas horas algunos de ellos habrían de morir. Norman Mailer, Los desnudos y los muertos. Una de las novelas sobre guerra más entrañables es sin duda El partisano Johnny de Giuseppe Fenoglio. El protagonista de este libro, Johnny, es un estudiante de filología inglesa que decide alistarse en la resistencia. Luchar contra los fascistas italianos durante la Segunda Guerra Mundial se convierte en el motivo de vida de Johnny, quien sufrirá emboscadas, atacará a los fascistas para liberar su ciudad, huirá por campos peligrosos y llenos de trampas y entablará amistades entrañables de quienes se saben siempre al borde de la muerte. Uno de los aspectos más interesantes de este libro, que bien podría leerse como un libro de aventuras, es que Beppe, el autor, no recurre a la infancia. Tampoco busca motivos sentimentales o familiares en su lucha contra los fascistas. Más bien, lo hace como una declaración de principios. Simplemente está en contra de algo que no le parece correcto y se lanza tras su objetivo. Pero a pesar de su arrojo y temeridad, Johnny descubrirá pronto que la vida partisana se encuentra muy lejos del ideal que había alimentado. El enemigo es muy superior y son menos las derrotas que los triunfos. Además, la escasez de alimento y la desconfianza aderezan sus aventuras. Es por ello que el relato de este joven partisano alcanza una dimensión existencial que lo llevan del optimismo a la desesperación y a la invención de sí mismo como persona. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La guerra es un asunto demasiado serio como para confiárselo a los militares. Clemenceau. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.